Hola a todos, muy buenas tardes y en esta ocasión les vamos a presentar cómo realizar un ejercicio dentro de la aplicación de Power BI. Como ustedes sabrán, Power BI es una herramienta para análisis de datos y graficar esos mismos datos. En esta ocasión vamos a realizar lo que es la práctica Banking Loss Effects o también conocida como las pérdidas de un banco. Vamos a abrir el archivo, el cual nos va a mostrar qué es lo que necesitamos hacer en este. Aquí están unas instrucciones sumamente sencillas, como pueden ver, que dice: número 1, carga el archivo Banking Loss Effects. A esto se refiere con cargar el archivo Banking Loss Events que tenemos justo aquí de tipo de Excel. Después tenemos que contestar las siguientes preguntas. A. ¿Cuál es la región con mayor pérdida neta? B. ¿Cuál es el total de pérdida neta que se tiene con el estatus de aprobado? C. ¿Cuál es la categoría de riesgo con mayor pérdida neta? D. ¿Cuál es el año con mayor pérdida neta? E. ¿Qué tipo de negocio más pérdida neta con estatus de progreso? F. ¿Cuántos tipos de negocio hay en la base de datos? G. ¿Cuál es la subcategoría de riesgo con la mayor pérdida neta? H. ¿En qué año la subcategoría de Unauthorized Activity tuvo más pérdida neta? ¿Y qué nombre ha tenido mayor pérdida neta en la subcategoría de External Fraud? Y J. ¿Cuánto ha sido la pérdida neta en el año 2014 de los eventos con un estado de aprobado? Esto es lo que nosotros vamos a intentar obtener con nuestro Excel. Nuestro Excel lo vamos a proceder a abrir para que ustedes puedan checar y ver cómo está conformado nuestros datos. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una base de datos en la cual se divide obviamente por filas y columnas. Las filas de cada una de estas nos da los datos necesarios sobre el banco, que por ejemplo aquí tenemos región, tenemos el business, el nombre, el cual es un código para cada registro, un estatus de ese registro. Por ejemplo, under review quiere decir bajo revisión. También tenemos de aprobado, que no ha sido iniciado, está en progreso, etcétera. Categoría de riesgo, esto quiere decir un riesgo hacia dónde se puede dirigir ese riesgo y quiénes van a ser los afectados. Una subcategoría de riesgo, un riesgo un poco menor. Tenemos también la fecha de cuándo se descubrió, fecha de inicio, el año, la pérdida neta, el aumento y la pérdida. Y por aquí tenemos el monto de recuperación. Pero eso es simplemente todos los datos que se necesitan para una empresa. Como ustedes pueden ver, tenemos 1403 registros. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar esto, tendríamos que hacerlo mediante una herramienta o hacerlo individualmente, y la verdad es muy tardado, por lo cual vamos a hacerlo mediante la herramienta de Power BI. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el ejercicio. Lo que tenemos que hacer primero que nada es seleccionar este iconito de aquí y abrir nuestro Power BI Desktop. Si usted no lo tiene instalado, simplemente lo puede instalar desde la página oficial de Microsoft. Este es el sitio de trabajo de Power BI. Como pueden ver, es algo parecido a lo que ya se ha trabajado con Word, PowerPoint, Excel y todo lo demás. Pero bueno, como pueden ver aquí, donde dice informe, aquí es donde vamos a ir creando todas nuestras gráficas y de aquí vamos a estar recolectando los datos que necesitamos. En esta pestaña, la que se llama datos, podemos ver nuestra tabla directamente, y en la que dice aquí modelo, como dice aquí, arrastrar tablas aquí para agregarlas a su disposición. Aquí es donde podemos ver las relaciones que tienen todas nuestras tablas que vayamos a importar. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar este botoncito que dice obtener datos, el cual, como dice ahí, permite conectarse a datos de varios orígenes. Podemos ver rápidamente cuáles orígenes son: Excel, conjunto de datos Power BI, flujo de datos, SQL, texto, web, etc. El que nosotros vamos a utilizar por el momento va a ser el de tipo Excel. Y como pueden ver, nos puede mostrar aquí que tenemos varios, pero nos vamos a ir directo hacia el escritorio y seleccionar este de Banking Loss Effects. Lo vamos a abrir y
Inmediatamente ya está conectando. Esperamos un poco en lo que está cargando la base de datos. Una vez que ya estemos en esta pestañita de aquí que dice navegador, vamos a seleccionar y como podrán ver, aquí está nuestra base de datos que ya se había mostrado anteriormente, completa. Vamos a seleccionar para poder cargarla. Pueden transformar los datos de ser necesario. Transformar los datos quiere decir que tú desde Power BI puedas editar la tabla, pero por el momento no es necesario, así que nada más seleccionamos cargar. Ya terminó de cargar y si pueden ver aquí, donde dice campos, ya podemos ver que aquí está nuestra tabla. Si nos vamos hacia aquí, y aquí está nuestra tabla, la cual ya podemos visualizar desde aquí. Y si nos vamos a esta pestañita, aquí está nuestra tabla, pero como no tenemos ninguna otra tabla, nada más esta, no tiene ninguna conexión. Pero aquí podemos ver todas nuestras columnas de esta dicha tabla. Muy bien, procedamos hacia el PDF. Primero que nada, ¿cuál es la región con mayor pérdida neta? Muy bien, esto es sumamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es encontrar primero lo que es pérdida neta, net loss. Como ustedes podrán ver, como arrastré net loss y lo solté aquí, ya me muestra toda la pérdida neta en total de la tabla, lo cual dice aquí 0.5 millones. Vamos a intentar acercar un poco para que pueda verse un poco más. Pero esto es en general y lo que nosotros queremos es mayor pérdida neta por región. Entonces vamos a seleccionar nuestra región. Esto es toda la pérdida neta de esta tabla por regiones. Y ahora podemos saber cuál es la de mayor pérdida neta. Como se muestra aquí, obviamente es Norteamérica por tener casi 250 millones. Ahora procedamos. El siguiente es, ¿cuál es el total de pérdida neta que se tiene con estatus de aprobado? Para el total de pérdida neta con estatus de aprobado, vamos a crear otra gráfica. Vamos a ir una vez más a net loss, que es pérdida neta. Ahora vamos a ir a lo que dice aquí, status o status, como quieran llamarlo. Y como se puede ver aquí, tenemos diferentes estados de la pérdida neta. Tenemos la que es no iniciada, la aprobada, la que está bajo revisión, la que está en progreso y la rechazada. Recuerden que nada más se nos pide el total de pérdida neta que se tiene con estatus aprobado. Por ende, ya lo tenemos aquí, que es más o menos 120,000. Pero para algo exacto, simplemente mantengan el mouse encima de la gráfica y les va a decir exactamente cómo se llama esa barra y además la cantidad. Y aquí tenemos una cantidad de 119.961.226.94. Esa es nuestra respuesta. Continuemos con la siguiente, la cual es ¿cuál es la categoría de riesgo con mayor pérdida neta? La categoría de riesgo con mayor pérdida neta es otra tabla, simplemente pérdida neta. Nos vamos a la categoría de riesgo y como pueden ver aquí, se puede ver cuál es la que tiene mayor categoría de riesgo con pérdida neta, que es la de ejecución, la de entrega y el manejo del proceso. ¿Cuál es el año con mayor pérdida neta? Para esto requerimos hacer otra tabla. Necesitamos que sea del año, que sea de pérdida neta. Esto es lo único que requerimos. Pero como ustedes podrán ver en esta grafiquita, no nos muestra el año. Por lo general, cuando nosotros estamos haciendo nuestras gráficas, no lo avienta, pero justo aquí donde dice valores. Lo que nosotros tenemos que estar haciendo es jugar con nuestros valores y estarlos moviendo ya sea en el eje, como es aquí, que ya me muestra una vez que ya moví el año hacia el eje de las X, ya me muestra ahora sí el año y el valor que nuestra pérdida neta, el valor que tenemos aquí que es nuestra pérdida neta, ahora sí ya nos lo muestra de este lado. Por ende, ahora sí es posible responder a la pregunta
¿Cuál es el año con mayor pérdida neta? Como se muestra aquí, el año es 2013. Es muy obvio aquí. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de negocio tiene más pérdida neta con estatus en progreso? Para ello, vamos a crear una nueva gráfica. Ya que pide negocios, vamos a utilizar business. También nos pide el estado y también nos pide la pérdida neta. Como ustedes podrán ver, no lo está arrojando en bruto ya que no he seleccionado ningún tipo de gráfica. ¿Qué tipo de negocio tiene más pérdida neta con estatus en progreso? Eso es lo que a nosotros nos interesa saber. Por lo tanto, las finanzas corporativas es el negocio el cual tiene mayor pérdida neta, ya que aquí no lo muestra la gráfica, llegando a un total de 64 millones aproximadamente. Muy bien, ahora procedemos a continuar con la siguiente que dice ¿cuántos tipos de negocio en la base de datos? Muy fácil, muy sencillo, ya los tenemos aquí mismo, entonces podemos contar que son 7 tipos de negocios diferentes. No es necesario hacer una gráfica para este, ya que justo aquí mismo nos lo está mostrando cuáles son. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la subcategoría de riesgo con mayor pérdida neta del 2010? Las siguientes dos preguntas se pueden contestar mediante una sola gráfica. ¿Cuál es la subcategoría de riesgo con mayor pérdida neta del 2010? ¿Y en qué año la subcategoría de Unauthorized Activity tuvo más pérdida neta? Tenemos que crear otra tabla mediante el uso de la pérdida neta, el año y las subcategorías. Y una vez más tenemos que volver a jugar con el eje, la leyenda y los valores. Pero vamos a cortar aquí para que no sea repetitivo y una vez que esté terminado se os mostrará. Muy bien, ya terminamos la gráfica y como podrán ver, aquí tenemos todas las subcategorías y aquí están los años abajo y aquí incluso nos muestra las cantidades. Ahora recuerden que lo que buscamos es cuál es la subcategoría de riesgo con mayor pérdida neta del año 2010. Entonces, por lo tanto, las del año 2010 podemos ver aquí en color azul marino es la categoría de Custom Intake y Documentation. Si quieren comprobar, simplemente seleccionen el botón del mismo color y como verán es el único que está con un color más grueso. Y también vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿En qué año la subcategoría de Unauthorized Activity tuvo más pérdida neta? Muy sencillo, simplemente damos clic en esta flechita para ver todas las demás. Vamos a Unauthorized Activity. Y como pueden ver, aquí está una línea muy delgada porque no tuvo un incremento tan significativo. Así que tenemos que ver cuál tuvo más pérdida neta. Pero igual podemos ir checando mediante las cantidades que nos arroja aquí, que la pérdida neta del año 2013 fue arriba de 1 millón a comparación de las demás, que ni siquiera llegaron al millón. Por ende, la pérdida neta más grande que ha tenido esta actividad fue en el año 2013. ¿Qué nombre ha tenido mayor pérdida en la categoría de External Fraud? Para hacer esta gráfica simplemente necesitamos seleccionar la pérdida neta, el nombre, expandimos obviamente y después elegimos la categoría. Y como podrán ver se ve muy delgadas las líneas, pero vamos a seleccionar una gráfica un poco diferente en la cual se pueda apreciar mejor, como es esta de aquí. Y como podrán ver aquí arriba tenemos diversos puntos, los cuales son las categorías y están representados por colores que están aquí abajo en la barra. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, External Fraud, que es el que a nosotros nos interesa, solo seleccionamos y como pueden ver, son estos de aquí que están de color morado. El que a nosotros nos interesa, recuerden, es el que ha tenido mayor pérdida neta. Por ende, es estos dos, que es un empate entre LE 06 017 con 3.500.000
y LE06397 con 3.500.000. Procedemos a nuestra última pregunta, la cual es ¿cuánto ha sido la pérdida neta en el año 2014 de los eventos con un estado de aprobado? Por último, vamos a crear una última gráfica en donde se nos pide el año del 2014, nos piden nuestra pérdida neta y aparte nos piden el estado de aprobado. Como verán, nos es necesario volver a jugar con el eje, la leyenda y los valores, así que en cuanto esté terminado se los mostraré. Muy bien, ya está terminada nuestra gráfica y como podrán ver aquí nos muestra cada uno de los estados que es no iniciado, aprobado, bajo revisión, en progreso y rechazado, y aquí se pueden mostrar los años y también el año 2014, el cual es el que nos interesa, y como pueden ver aquí, si mantenemos el mouse encima de la pequeña barra, nos dice que el estado fue aprobado en el año 2014 con una pérdida neta de 4.352.469.54. Esa es nuestra respuesta final. Y bueno, esto ya sería todo por nuestra parte en cuestión de enseñarles a hacer los ejercicios. Solo quería decirles que si una gráfica no les gusta de alguna manera, aquí hay varias formas de estarlas haciendo. Por ejemplo, esta la convertí en circular, nuestra primera gráfica, pero también la pueden hacer como barra lateral, la pueden hacer barra vertical, la pueden hacer como pastel. Es ya decisión propia de ustedes. Y sobre todo espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor déjenos un like, déjenos un comentario. Si tienen alguna duda, no duden en también dejarnos un comentario. Espero que les haya encantado. Ojalá les podamos traer más tutoriales en un futuro. Esto sería todo. Pasen bonito día y hasta luego.